Entonces a dar inicio a este webinar de TCI Network para el capítulo Latinoamérica, agradeciéndole enormemente a Victoria, Dulce y Oliver por la organización de esta sesión que va a ser la última del año. Nos acompañan como conferencistas invitados, conferencistas de lujo de este webinar, James Wilson y Rocío Prado, nuestros conferencistas van a disertar sobre la medición de impacto de clústeres y cómo y cuándo medir los resultados. Rocío, quien es ingeniera industrial de la Universidad de las Américas y cuenta con un MBA del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE, en México, es, además, dentro de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la directora de vinculación del Instituto de Competitividad y Colaboración Sintonía, donde trabaja desde hace 8 años en la formación y acompañamiento y consultoría a clústeres y empresas. A nivel internacional, Rocío ha desarrollado programas ejecutivos y proyectos en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, India, entre otros. Y por su parte, James Wilson es el director de investigación de orquesta del Instituto Vasco de Competitividad y también profesor de la Deusto Business School. Y su principal área de investigación es el análisis de la competitividad regional, de procesos de desarrollo socioeconómico y de las políticas públicas. James es economista, máster en economía de la Universidad de Cape Town y tiene un PhD en Commerce de la University of Birmingham y ha sido invitado como asesor experto por la Comisión Europea, el BID y varios gobiernos y universidades del mundo. Actualmente es miembro del consejo de TCI Network. Así que le damos la bienvenida a James y a Rocío a este webinar. Gracias. Quisiera comenzar porque cada uno de ustedes nos diera una introducción sobre este tema y lo que han venido trabajando tanto desde Sintonía en México como desde Orquestra en País Vasco y de esta manera introducir el tema que nos atañe hoy, que es la medición de impacto de los clústeres. Digamos, es un tema que es de suprema relevancia en los programas y en las políticas clúster de Latinoamérica, de Iberoamérica, y es cuándo y cómo medir resultados. Entonces, le voy a dar la palabra a Rocío, quien inicialmente nos da esta introducción, y luego James hará lo propio. Muchas gracias, Iván. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a Europa. Les platico rápidamente que hoy es día de fiesta en México, así que si escuchan algunos petardos o juegos artificiales, ese es el tema, ¿no? Conmemoramos a la Virgen de Guadalupe en este día. Muy bien, pues vamos a comenzar. La medición del impacto de clústeres. Cualquier tipo de medición debe estar vinculado a un indicador y el indicador relacionado a un objetivo. Principalmente el indicador lo que nos va a decir es qué tan cerca estamos de la meta, el rendimiento, y nos va a clarificar la estrategia. Definitivamente debe existir una estrategia para que exista un medidor y dentro de lo que es el medidor debe existir el indicador y el objetivo. El reto del indicador es que sea cuantificable, que esté relacionado con una actividad en específica y que exista un responsable. Desde luego debe haber una unidad de medida y una periodicidad dentro del indicador. Ahora, para medir el impacto del clúster, pues bueno, ¿cuál es el objetivo del clúster? El objetivo del clúster es impulsar la competitividad, de hecho para eso fueron creados los clústeres, y generar crecimiento económico. Sin embargo, nosotros pensamos que no debería ser totalmente ese el objetivo, sino que agregamos algunos más. Y es que crear o generar crecimiento económico únicamente como tal, pues puede ser un poco riesgoso. A veces se pudiera generar crecimiento económico a costa del medio ambiente, a costa de ciertos sectores de la población o generando una disparidad en el tema de riqueza importante. Por eso hemos incluido como objetivos del clúster también dos aspectos. Uno es generar valor compartido. Dentro de los proyectos de valor compartido, de lo que estaríamos hablando es de que todos los participantes
reciban un beneficio. Creemos que cada uno de los miembros de la tetrahélice dentro de un clúster o de la triple hélice deberían estar recibiendo un beneficio. Y adicionalmente, el impulso del progreso social. El progreso social lo que implica es que el crecimiento económico no se dé únicamente en materia económica, sino también exista un crecimiento en la sociedad. Y por último, me gustaría agregar que también un objetivo dentro de lo que es el clúster es la colaboración y la competencia. Algunos modelos consideran que la colaboración debería ser una herramienta. Nosotros consideramos que la colaboración y la competencia es también un objetivo del clúster. Y esto es porque se requiere de esfuerzos sumamente importantes, de un enfoque muy especial para enseñar a todos los miembros del clúster a colaborar. Y es que hay que enseñar desde qué es la colaboración, para qué, por qué, porque en algunos momentos en la experiencia, pues llegan los miembros especialmente de las empresas y me dicen, oye, ¿por qué me tengo que sentar con mi competencia a decir o a contar mis problemas? Y es que la colaboración no implica que des tus secretos comerciales, la colaboración implica que pues puedas ser capaz de generar un consenso en lo que es necesario hacer por parte del clúster. Y bueno, todo este esfuerzo enfocado a dar a conocer qué es la colaboración, los beneficios de esta y cómo se colabora, pues es también una tarea muy importante que el clúster debe lograr. Y es una tarea que no nos permite, no existiría un clúster si no hay colaboración. Muy bien. La diversidad del clúster es impresionante. Un clúster es un ser vivo que tiene una personalidad única y que tiene muchísimos aspectos que tendrían que formarlo. Y esta personalidad única se da por factores como la región, todas las regiones son diferentes, las empresas que conforman el clúster también tienen su propia personalidad, el liderazgo de la empresa, tanto el liderazgo como del clúster, el sector, la madurez de la industria, todo esto le da una personalidad única a cada clúster, por lo que identificar un solo medidor, pues es una tarea realmente titánica. Entonces, si pudiéramos definir el éxito de un clúster, en cualquier etapa o para cualquier clúster, pudiéramos decir que una vez que el clúster se ha convertido en un agente de cambio, en un transformador de la región hacia el progreso económico y social, entonces el clúster estaría teniendo éxito. Y la medición de este éxito pues tiene muchísimas variables. Iván. Perfecto. Entonces, como agente de cambio, transformador de la región hacia el progreso económico y social. Nos quedamos con esa idea y ahorita la retomamos. Quisiera también que James nos hiciera su introducción, sobre todo también desde la perspectiva del working group que existe al interior de TCI Network, que aborda esos temas de evaluación de clústeres. Gracias, Iván. Sí, y buenos días a todos. Es un placer estar involucrado en este debate con un tema tan interesante y tan importante como la evaluación de los clústeres. Yo quería empezar, como ha dicho Iván, pues con un pequeño introducción al trabajo que hacemos en el grupo de trabajo sobre evaluación de clústeres del TCI Network. Introduciros un poco a este grupo, siguiendo un poco las ideas de Rocío, que creo que ha expresado muy claramente pues, la que hay que hacer para evaluar los clústeres en términos generales. Y bueno, en el TCI Evaluation Working Group, nuestra razón de ser es precisamente porque es difícil evaluar los clústeres. Este proceso que ha descrito Rocío, por la naturaleza de los clústeres, no es fácil hacer. Y por eso pues, detectemos, igual hace de 7 u 8 años, que hay una falta de evaluación, tanto investigación como práctica, cuando estamos refiriendo a los clústeres. Y esto tiene la consecuencia de dejar los políticos clústeres abiertos a preguntas, abiertos a scrutiny. Y para más que esto,
más importante, es un impedimento al aprendizaje sobre los clústeres en sí y también sobre la política hacia los clústeres. Y entonces formemos, pues liderado por Madeline Smith, el TCI Working Group, pues ya hace 6-7 años, como un foro para aprender colectivamente, para intentar traer los distintos piezas de conocimiento que existen en distintas partes del mundo, en distintas agencias, distintos individuos, distintos académicos, para intentar a compartir, identificar los huecos, compartir nuestro aprendizaje y también hacer un peer review de lo que hacemos en distintos lugares y también experimentar con nuevos enfoques. Y eso es un poco el objetivo del Working Group. Como ves en este timeline aquí, empecemos en 2013 con un workshop en Escocia, en Forres, donde, bueno, empecemos de una forma muy innovadora, que hicimos una exhibición de arte. Todos los participantes tenían que llevar con ellos un exhibito de arte que refleja su experiencia con la evaluación de clústeres y luego a partir de ahí fuimos identificando retos en común, etc. Y a través de este workshop in Forres se ha ido desarrollando una agenda de análisis, investigación, aprendizaje que a lo largo del tiempo ha movido por Belfast, Dessau, Polonia, Barcelona, Oslo, Cork, Malmö, también con algunas sesiones en todos los congresos anuales del TCI. Y pues el año que viene vamos a celebrar el siguiente workshop en Milán, en Italia, en abril. Y bueno, quería también extender la invitación en este momento porque pronto en las siguientes semanas vamos a abrir una expresión de interés para participar en este Working Group. Y si estáis interesados en compartir y desarrollar juntos este tema, pues muy bienvenidos a venir a Milán y participar en el grupo. Si sigues al siguiente diapositivo, Iván, se puede ver ahí que el workshop va a ser en Milán el 27 y 28 de abril y nuestro anfitrión esta vez es la región de Lombardi, que es la región donde está situado Milán. Y vamos a enfocar en dos temas. Por un lado, el tema de cómo evidenciamos el beneficio de los portfolios de clústeres en la región y también asegurar el dinamismo. Entonces, ¿cómo hacemos esas decisiones muy difíciles de cambiar los clústeres que apoyamos? De igual, pues parar de dar apoyo a unos y abrir apoyo a otros. Este tema de dinamismo de los portfolios de clústeres. Y muy en línea de lo que ha comentado Rocío también en términos de que el PIB, el renta per cápita, es una cosa que estamos consiguiendo con clústeres, pero hay muchos más. Queremos también enfocarnos en cómo evidenciamos este impacto más amplio de los clústeres, en términos del valor compartido, de los ODS de la Agenda 2030, etc. Tendremos también otra visita a una clúster de cosméticos en Crema, cerca de Milano. Y bueno, como has dicho, la expresión de interés estará abierto en los siguientes 2 o 3 semanas para todos los miembros de TCI que quieren ir a participar con nosotros. Perfecto, teniendo en cuenta que este Working Group es un foro para aprender, como has dicho, también para compartir investigaciones y experiencias de cada una de las regiones. Creo que todos vamos a estar muy atentos al Working Group del próximo año. Bueno, entrando en materia, y vamos a tener 3 preguntas orientadoras para este webinar. Y la primera de ellas es justamente cómo se mide el éxito de un clúster. Y digamos, esta pregunta a su vez nos lleva a plantear otras inquietudes, y es, ¿puede medirse en distintas etapas? ¿Puede un clúster medirse por etapas? ¿Puede a su vez un clúster ser exitoso y sus empresas no? O por el contrario, la iniciativa, el clúster puede ser fallido y sus empresas exitosas. ¿Y qué tipo de impactos o resultados deseables debería generar un clúster en las empresas? Entonces, la dinámica va a ser que cada uno de ustedes va a responder esta pregunta inicial. Vamos a comenzar con Rocío, el mismo orden, y luego con James. Sí, bien.
¿Puede el clúster medirse en etapas? Sí, debería. Finalmente, el clúster, como comentaba, es un ser vivo que tiene un nacimiento, un crecimiento, una madurez, y al final puede haber una declinación o puede haber una subdivisión o especialización del clúster en diferentes subclústers. En cada una de estas etapas existen objetivos diferentes y existen estrategias diferentes que el clúster tendría que estar siguiendo. Por ello, se debe medir en cada etapa diferentes indicadores que nos permitan identificar qué tan cerca o lejos estamos de la meta o de la estrategia, también que nos clarifiquen la estrategia. Pero yo agregaría que además de las etapas se tiene que medir en diferentes niveles. A nivel región, tendríamos que estar midiendo el impacto del clúster dentro de la región. Esto quiere decir medir el crecimiento económico, el progreso social o el valor compartido. También habría que medir en los niveles de cada uno, a nivel de cada uno de los participantes de la tetrahélice o de la triple hélice, que son gobierno, empresa, sociedad y universidad. En el caso de la universidad se puede medir pues la transferencia de conocimiento, la innovación o que los programas de las universidades realmente sean pertinentes para cada uno de los sectores de la industria. En el tema de las empresas se puede medir el crecimiento del comercio internacional dentro de su industria, el crecimiento mismo de la industria o el incremento de su productividad. En caso del gobierno, pues se puede medir qué impacto ha logrado el clúster en función de los recursos que el mismo gobierno pudiera haber puesto, o en el caso de política pública que impulse al clúster, pues también se tendría que estar midiendo el impacto de los mismos. Ahora, ¿puede un clúster ser exitoso y las empresas no? Creo que sí. Creo que muchas empresas, cuando son pequeñas, buscan ayuda y justamente el clúster representa el lugar, la fuente de esta ayuda. La fuerza y la masa del clúster es mucho más importante y puede ser muy exitoso y jalar a la empresa que necesita todavía elementos para crecer hacia este crecimiento. Ahora, puede ser al revés, un clúster fallido y una empresa exitosa. Creo que no del todo. Creo que cuando las empresas son exitosas, ellas están interesadas en participar en el clúster y si el clúster no genera la suficiente cohesión para poder existir, pues simplemente la empresa jalaría al clúster hacia una formación y una cohesión en la que se permita el éxito del mismo. De esta manera, desde mi personal punto de vista, no puede existir un clúster fallido, porque si no hay esta como cohesión y colaboración, simplemente no existe un clúster. Entonces, desde el momento en que existe el clúster, pues quisiera pensar que sí, que ya tiene éxito. Ahora, ¿cuáles pudieran ser algunos de los impactos que debería o deseables para las empresas que participan en los clústeres? Pues son muchísimos. Aquí en este recuadro mencioné solo algunos, pero desde luego están aspectos que pueden ser directamente en el nivel operativo de la empresa, como pudiera ser la mejora o capacitación del recurso humano, ventajas en la proveeduría, en la tecnología, en la facturación, en el crecimiento, pero también existen beneficios un tanto más estratégicos, como son la exposición, tener redes de colaboración, mejorar la productividad, la diversificación o la especialización según sea la necesidad de la empresa. También le brinda un poder de negociación muy importante. Y existen ciertos temas, por ejemplo, en la industria turística,
para generar una marca zona a fuerza necesitas tener un clúster. Entonces sí hay aspectos muy importantes que el clúster les brinda a las empresas. Si yo lo tuviera que sintetizar en una sola oración, diría que el clúster logra lo que la empresa o el miembro del clúster no logra por sí mismo. Perfecto, Rocío. Nos quedamos también con esta idea importante de que sí es importante medir por etapas y por niveles, considerando que se puede, digamos, indagar sobre el impacto en la región, pero también cada uno de los participantes, empresa, academia, gobierno. La misma pregunta para James, entonces. Bueno, yo creo que voy a llegar a una respuesta muy similar, pero igual de otra ruta. ¿Cómo se mide el éxito de un clúster? Es una pregunta, yo creo, muy, muy importante, pero también muy difícil, que no es un asunto sencillo. Es más fácil medir impactos de otros tipos de políticas, políticas más tradicionales de subsidios de I+D, etcétera. Es mucho más fácil medir el impacto de ellos. Pero las características de un clúster significa que muchos de sus impactos son intangibles o difíciles de aislar. Intangibles en el sentido de que, como ha dicho Rocío al principio, pues la colaboración es el central y medir la colaboración es algo que se puede hacer a cierto nivel, pero muchos elementos de la colaboración son cosas intangibles, cosas como la confianza, el capital social, elementos que no son fáciles de medir explícitamente. Y luego, los propios clústeres o los dinámicos de colaboración que se fomentan en los clústeres, es bastante difícil también poner una barrera alrededor de ellos y decir, pues estos son los dinámicos dentro de un clúster y esto es fuera. Entonces, para medir y comparar el éxito de una empresa que está parte de este dinámico y uno que está fuera, es muy difícil porque es difícil poner estas fronteras y aislar estas diferencias. Y una consecuencia de esta dificultad es este déficit de evaluación que mencionó antes como una de las razones de ser por el propio grupo de trabajo del TCI. Yo creo que también Rocío ha hecho unos puntos muy interesantes sobre si un clúster por ser un clúster es exitoso, porque ya está ahí, ya está generando estos dinámicos, entonces ya por definición es exitoso. En este sentido, yo creo que es muy importante distinguir entre lo que entendemos por clúster y lo que entendemos por política o iniciativa clúster. Las dos cosas no son la misma. Muchas veces creo que en la comunidad clusters no estamos muy claros con el lenguaje que utilicemos. Si pensamos en un clúster, es un fenómeno bastante natural que ocurre en la economía cuando hay empresas y otras instituciones, el gobierno o de universidades de investigación, etcétera, que están haciendo actividades relacionadas y están locados en el mismo lugar geográficamente. Pues es un fenómeno que ocurre naturalmente en la economía. Desde Alfred Marshall en los 1800 se han analizado estos fenómenos. Y bueno, hay mucha literatura que han analizado los impactos de estas aglomeraciones de empresas y los dinámicos que crean naturalmente por ser cerca y trabajando en similares actividades. Y la evidencia ahí es bastante sólida del impacto en el desempeño de las empresas. Las empresas están localizadas en clústeres porque se benefician y tienen un impacto positivo. Entonces, en este sentido, Rocío tiene razón, que el clúster, por ser un clúster, es exitoso en definición. Lo que es mucho más difícil de medir y mucho más claro es el impacto de las políticas o iniciativas clúster. Cuando decimos, pues tenemos aquí un clúster, tenemos aquí un grupo de instituciones, empresas, etcétera, que están colocalizados y que tienen ciertos dinámicos de colaboración, pero queremos darle un impulso más. Queremos crear una institución, una asociación clúster o una política que les apoye o proyectos clúster.
y queremos dar esta colaboración impulso más fuerte. En este sentido, la evidencia es mucho más débil y mucho más contextual en si estas iniciativas tienen un impacto y tienen éxito. Y eso es donde igual debemos intentar enfocar, porque al final ponemos muchos recursos políticos en fomentar estos dinámicos. Sigue, si van al siguiente. Y por eso yo creo que tenemos que pensar muy claramente lo que queremos hacer cuando hacemos una política o iniciativa cluster. Y he intentado dibujar aquí un modelo ideológico de lo que queremos hacer cuando impulsamos una política cluster. Al final del día, una política es la puesta de recursos. Pueden ser recursos financieros o pueden ser recursos más de tiempo o de otros tipos de recursos, pero ponemos recursos y energía en algo para crear algún tipo de iniciativa que apoya este dinámico de colaboración. Y lo que queremos conseguir con esto son cambios en comportamiento en las agentes que son parte del cluster. Queremos que innovan más, que internacionalizan mejor, que atrae talento, varios distintos elementos. Y el último fin que queremos conseguir con esto, por un lado, es que se mejora la competitividad de las empresas y por otro lado, se tiene un impacto positivo en la región, que como bien ha dicho Rocío, puede ser económico, pero también social. Entonces tenemos como cadena que estamos intentando hacer cuando metemos una política cluster o una iniciativa cluster. El problema que tenemos en medirlo es que hay muchos otros factores externos que también están incidiendo al mismo tiempo en estos cambios que queremos fomentar. Y también hay otras políticas que están incidiendo en las mismas cosas. Entonces, el hecho de medir el impacto de este cuadro de política de recursos que ponemos al principio en lo que queremos conseguir al final es muy complicado de hacer en la práctica. Y pues metodológicamente no es fácil llegar a ello. Si sigue, si van a la siguiente. También tenemos que tener en cuenta cuando movimos por este modelo lógico, precisamente qué es que estamos evaluando, qué estamos midiendo. Ya he dicho la distinción entre cluster y política cluster. Pero cuando tenemos una política cluster, hay distintas cosas que podemos medir también. Podemos medir un proyecto de colaboración entre distintos agentes que forman parte del cluster. Podemos medir una organización. Si creamos organizaciones cluster, pues es que tenemos que medir. O podemos medir todo un programa de política regional que apoyan, en el País Vasco, por ejemplo, tenemos un programa de clusters que apoyan 17 organizaciones. Entonces, podemos intentar medir todo este programa. Entonces, esto es un elemento. Y luego, cuando queremos medir el impacto en el sistema, el último impacto en la región, pues tenemos que tener en cuenta que el sistema territorial está compuesto por los clusters, el programa cluster, pero también por muchas otras políticas de gobierno relacionadas con las capacidades, la internacionalización, la innovación, etc. Entonces ahí nos compleja bastante hacer el paso desde medir proyecto, organización, programa, hacia medir el sistema territorial. Y en este sentido, en el Working Group hemos ido desarrollando un marco, en la siguiente diapositiva, que de nuevo cuadra muy bien con los puntos que ha hecho Rocío en términos de las distintas etapas en los distintos niveles. Que ahí hemos visto que podemos intentar medir indicadores concretos en distintos cuadros. Por un lado, distintos actores al nivel de actor, por otro lado al nivel de la iniciativa cluster, la organización, y por otro lado al nivel del sistema territorial. Y cada uno de estos tres niveles tienen distintos rasgos. En los dos tenemos que también tener en mente la etapa, pues hay cosas que se pueden medir en el corto plazo y otros que no se pueden medir hasta el largo plazo. Por ejemplo, en el nivel del actor, en el corto plazo se puede medir cosas como sus percepciones, comportamientos de las empresas, etc. Pero no se puede medir bien el desempeño económico de los actores en el corto plazo porque normalmente tarda mucho más tiempo para tener un impacto en el desempeño económico. En términos de la iniciativa cluster,
También podemos medir percepciones y comportamientos, el compromiso de distintos grupos de actores, los dinámicos de vínculos entre actores, el valor percibido de la colaboración. Y por otro lado, podemos medir también la infraestructura de colaboración, la calidad de la gestión, liderazgo, procesos, etc. Que este es lo que intenta medir, por ejemplo, los programas como la ESCA y los labels en Europa. Y lo más difícil de todo es la última fila, el sistema territorial, que en el corto plazo nosotros creemos que hay muy poco que se puede medir en términos de impacto en el sistema. Y en el largo plazo, pues es un reto importante, pero se puede buscar en dos niveles. Por un lado, queremos medir la competitividad y atractivo del territorio, del sistema, y por otro lado, la efectividad del sistema en apoyar a la competitividad empresarial. Y se puede desarrollar indicadores en cada uno de estos elementos. Ok, perfecto. Aquí hay varias ideas a resaltar. La primera de ellas, con lo que comenzó James, es decir que muchos de los impactos son intangibles. Entonces hay que considerar, digamos, esta característica es inherente a los clústeres, donde no siempre vamos a tener, o no solamente vamos a tener variables duras relacionadas con crecimiento, ventas, etcétera, sino aspectos relacionados, por ejemplo, con la colaboración, capital social, confianza, etcétera. Y hay una pregunta sumamente relevante en este proceso de medición de impacto, es ¿qué estamos evaluando? Y allí, digamos, este tema de los niveles nos da mucha ilustración sobre lo cual se puede evaluar, dependiendo el nivel escogido y los resultados planteados en los plazos determinados. Podemos evaluar desde el comportamiento o resultados en actores hasta iniciativas clúster, que pueden ser organizaciones, programas, proyectos y finalmente el sistema territorial, el impacto en el territorio. Tenemos algunas preguntas al respecto de esta etapa que quisiera que tanto Rocío como James nos ayudaran a responder antes de continuar con la siguiente pregunta. Vamos a buscar acá en el chat. Mientras nos vuelve a aparecer el chat, sigamos con la siguiente pregunta y retomamos ahora con las preguntas pendientes. Y justamente, dando continuidad a lo que ustedes venían planteando, quisiéramos profundizar qué se ha venido adelantando y cuál ha sido la experiencia desarrollada tanto en México como en País Vasco en materia de evaluación de clústeres. ¿Qué abordaje le han dado desde cada uno de estos lugares y que puedan ser experiencias replicables o por lo menos algún tipo de aprendizaje generado para las otras regiones participantes en Latinoamérica pues, y en el mundo que nos acompañan hoy? Vamos a comenzar también con Rocío en el mismo sentido. Sí, bueno, por la naturaleza internacional de este webinar, me gustaría contextualizar muy rápidamente sobre México a todos los participantes. México es un país con una población de 130 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto de 1.15 billones de dólares y es la 10ª mayor economía de exportación en el mundo. También contamos con un área de 2 millones de kilómetros cuadrados. No, Iván, ¿podemos regresar? Gracias. Sintonía mapeó estos clústeres formados de manera natural que James bien comentaba. Mapeó con el censo de hace 10 años 53 clústeres emergentes de manera natural. Sin embargo, existen alrededor de 70 clústeres, organizaciones clústeres registradas de manera oficial. Se cree que hay muchas más. Entre los más importantes dentro de México está el clúster de tecnologías de la información, en primer lugar por su masa. En segundo lugar está el clúster automotriz, pero desde luego otros importantes son agroindustria, electrónica, aeroespacial, dispositivos médicos y plásticos, solo por mencionar algunos.
pero la variedad es importante. Existen programas de gobierno, tanto federal como estatal, que en el pasado y ahora están promoviendo los clústeres con recursos económicos y con otros medios, y existen muchas iniciativas de clústeres, principalmente nacidas en las universidades. Se cree que el 50% de las iniciativas han sido de organización de clústeres, han sido por parte de las empresas. Pasamos al siguiente slide, ahora sí. Bien, el ecosistema de clusterización en México es sumamente complejo. Existen no solamente una cantidad importante de clústeres, también existen ya asociaciones de clústeres, como la Red Nacional de Clústeres, en el caso de del grupo de los clústeres automotrices. Existe dentro de cámaras, ya hay como una combinación muy interesante. Dentro de las cámaras ya existe alguna vicepresidencia nacional de clústeres, en especial el caso de TI. Existen plataformas ya, una cantidad importante de plataformas para integrar la actividad entre estos clústeres. Y algo que me gustó mucho al hacer esta investigación existe algo que se llama Industrial Cluster 4.0. Y ellos a lo que se dedican es a utilizar los elementos de la tetrahélice para ayudar a cualquier tipo de empresa a llegar a la industria 4.0, y se me hace un acercamiento, un enfoque muy, muy interesante de cómo está habiendo ya esta variedad de clústeres. Y bueno, finalmente lo importante aquí es resaltar la complejidad. Pasando al siguiente slide, Iván, muchas gracias. Quise retomar algunos ejemplos muy, muy representativos. No existe una sola metodología en el caso de la evaluación. Existen muchos acercamientos hechos principalmente por la academia. Sin embargo, recogí este que me pareció interesante, hecho por A.T. Kearney, que es una consultora internacional bastante reconocida, junto con la UNAM. Ellos lo que determinaron fue justo lo que habíamos platicado antes, una evaluación de las etapas del clúster, definieron las características de madurez en las diferentes etapas del clúster, le dieron unas variables, y pasando al siguiente slide, lo que podemos ver es que estos medidores de madurez los unieron con una herramienta de medición de competitividad, que es el diamante de Porter. Y con esto ellos lo que identificaron fue la evaluación de la situación actual de los clústeres en México. Este es un acercamiento. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Hay otros acercamientos al tema de la evaluación de los clústeres. ESCA, esta organización europea de análisis de clústeres, también está presente en México. Hizo desde el 2015, este fue uno de sus estudios iniciales, ha hecho muchos otros. Evaluó 35 clústeres de TI y definió unas variables de evaluación muy diferentes. En este caso fue la estructura organizacional del clúster, la administración y gobernanza del mismo, la estrategia, el financiamiento, pero también incluyó dos aspectos muy interesantes que son los servicios a miembros del clúster. Entonces, nuevamente entramos a esta etapa que mencionábamos antes de qué recibe cada uno de los elementos del clúster. Y algo que me pareció muy, muy, muy acertado, que es los logros y la concientización de la existencia del clúster y sus beneficios en el mercado, que es lo que justamente James comentaba. Y es que aunque un clúster pudiera no lograr permanecer, el simple hecho de haber hecho el esfuerzo de unirse y conocer en qué consiste un clúster ya genera beneficios importantes. Y hablando desde la experiencia, tuvimos un par de clústeres dentro de Sintonía, que es una iniciativa de clusterización. Algunos de ellos nunca lograron consolidarse, no se lograron consolidar en ese momento.
pero después se consolidaron con mucha fuerza y con otros líderes. Entonces, desde el simple esfuerzo de crear un clúster, ya se genera un impacto importante que es la conciencia sobre el beneficio y la existencia de los clústeres, que es Calomide. Y James también lo mencionaba. También existe dentro de toda esta variedad del ecosistema y que genera una variedad impresionante en la evaluación, existen medidores muy sencillos. Algunos clusters managers reportaron medidores como número de miembros, súper básico, ¿no? O ahorros generados, o negocios que lograron los miembros simplemente, o certificaciones logradas. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que el sistema, el ecosistema de clusterización en México es complejo y la evaluación es aún más compleja. Perfecto, y aquí lo que vimos también es, digamos, que existen varias metodologías que atienden también diferentes cuestionamientos sobre lo que se quiere medir. Este caso que estamos reflejando acá de ESCA, pues está orientado a medir cómo funciona una iniciativa clúster como una organización, como una estructura organizacional y digamos la estructura que acompaña a las empresas. Pero existen otras metodologías y otros medidores, como bien lo indicaba Rocío. La misma pregunta para James, ¿cuál sería entonces el caso del País Vasco? Digamos lo que ustedes vienen también acompañando desde Orquestra en materia de medición y evaluación de clústeres. Bueno, gracias, Iván. Para contextualizar muy brevemente también para gente que igual no conocéis el País Vasco, que somos una región de 2 millones de personas en el norte de España, una región muy industrial. Y con una larga trayectoria de trabajar con clusters. Uno de los pioneros en los 90 que empezaban a trabajar con el concepto de cluster cuando Michael Porter escribió su libro a principios de los 90. Y esta misma política sigue en vigor hoy en día, que lleva ahora casi 30 años de la misma política. Aunque se ha cambiado bastante. Y lo que voy a presentar aquí es la política como está hoy en día. Es una política que tiene esencialmente un doble fin. Por un lado, es una política que apoya a las organizaciones. Entonces, el gobierno vasco tiene un programa de clusters que da subvenciones de los costes de ciertas acciones a organizaciones dinamizadores de clusters. Y en este momento hay 17 de estos organizaciones que están apoyados por la política. Y el apoyo tiene un doble fin. Por un lado, las asociaciones cluster están vistos como instrumentos de competitividad empresarial. Entonces, su fin es fortalecer la competitividad de sus socios. Y por otro lado, son un instrumento de política pública. Entonces, deberían impulsar el desarrollo regional y transformación económica a través de siendo como un puente entre las empresas, universidades, etcétera, que son socios de los clusters y el propio gobierno y sus planes políticas, etcétera. Entonces, actúan un poco con esta doble misión. En términos de evaluación, aunque la política tiene muchos años, la evaluación es un tema que solo se ha estado trabajando relativamente recientemente. Se ha hecho en distintas etapas de la política, pues reflexiones sobre el éxito de la política, etcétera, basado más en sensaciones y datos cualitativos. Desde Orquestra hemos intentado varias veces hacer evaluaciones más cuantitativas del éxito de las empresas que son parte de los clusters, comparándolo con empresas similares que no son parte de las asociaciones, etc. Entonces, hay varios ejercicios de esto que ha ido nutriendo un poco la inteligencia dentro del gobierno sobre la política. Pero en la iteración más reciente de la política, en los últimos 5 o 6 años, se ha tomado mucho más en serio el tema de la evaluación y se ha intentado profundizar mucho más en la evaluación como una herramienta de aprendizaje. Y hay esencialmente dos vías. Por un lado,
hay una evaluación de las propias acciones que hacen las organizaciones, y esta evaluación tiene lugar ex ante y ex post. Entonces, cada año las asociaciones tienen que presentar planes de acción a la programa. Se hace una evaluación ex ante de estos planes y solo se subvenciona las acciones que están claramente relacionadas con la colaboración en áreas estratégicas como internacionalización, innovación tecnológica, innovación empresarial, etc. Y solo las acciones que necesitan colaboración como un eje fundamental. Si son acciones que se relacionan más a servicios de la asociación o la empresa, no se financia. Entonces, es una evaluación ex ante para asegurar que los recursos de la política van a los objetivos de la política. Y luego se repite esta evaluación ex post al final del año cuando se ve las acciones que se han llevado a cabo para ver, para hacer una auditoría un poco de su impacto, etc. Entonces, hay como continua evaluación organizacional dentro del programa. Y luego, si sigues al siguiente diapositivo, Iván, junto con la revisión de la política del clúster y esta nueva iteración de la política en 2014-2015, el gobierno vasco también entró en un proyecto Clusters 3, que es un proyecto europeo de aprender sobre las políticas cluster en distintas regiones, y se ha identificado nuevas herramientas para la evaluación como un reto clave, tanto dentro de este programa Clusters 3 como generalmente en SPRI. Entonces se ha entrado en vigor después de 2014-2015 con poner el enfoque un poco en cómo podemos mejorar la política, la política y la práctica de trabajar con dinámicos clusters a través de experimentando con nuevas formas de monitorizar y evaluación. Entonces, desde Orquestra hemos trabajado cercamente con los policy makers en SPRI en los últimos años para desarrollar nuevas herramientas y experimentar nuevos enfoques. Y os voy a explicar en el siguiente pregunta pues dos de ellos. Uno es relacionado con entender lo que llamamos el voz del usuario, entonces entender las percepciones de las empresas y socios de los clusters, de las asociaciones clusters. Y otro es utilizar los datos que automáticamente se coleccionan por el programa, los datos de los planes de actividades, de los otros programas, etcétera, para entender los dinámicos de colaboración en los clusters y de dibujarlos y entender su sofisticación, su evolución. Y bueno, os explicaré las dos cosas en el siguiente ronda. Perfecto, aquí algunas ideas para resaltar y creo que también son supremamente pertinentes para varios de los participantes conectados. Así es, James nos contaba o nos mostraba cómo las asociaciones clúster, las iniciativas clúster, son percibidas como instrumentos, por un lado, para el cambio estratégico empresarial, pero también instrumentos de política pública. Pero finalmente, esa definición de las iniciativas o de las organizaciones clúster como instrumento es clave entenderlas. Muchas veces al principio se suele confundir la iniciativa clúster como un fin, cuando definitivamente pues, debemos considerarlo un instrumento, una herramienta para el cambio estratégico empresarial o como un instrumento de política pública. Y pues interesante, digamos, ver cómo ha venido evolucionando el acercamiento que ustedes desde Orquestra han tenido con este tema de evaluación, hasta llegar a lo que hoy llaman escuchar la voz de los usuarios, un poco también esa percepción de los usuarios beneficiados y todo el aprovechamiento de la información, de la data recopilada al interior de cada uno de los clústeres. Y por otro lado, la evaluación de los planes de acción, que creo que también es otro mensaje importante, cómo cada iniciativa clúster puede hacer evaluaciones ex ante y ex post de sus planes de acción, evaluaciones orientadas a las acciones de las iniciativas clúster. La tercera pregunta y la pregunta final de este webinar es, ¿se cuenta con metodologías o herramientas definidas para hacer este proceso de medición de impacto y de resultado? Creo que es algo que pues, de alguna manera han venido respondiendo, pero que ahora les voy a pedir que de manera concreta nos cuenten qué metodologías o qué herramientas han ido definiendo tanto en México como en País Vasco que puedan ser ilustrativas para los participantes del webinar. Empezamos con Rocío. Aquí me gustaría platicarles un poco lo que estamos haciendo en Sintonía.
En Sintonía contamos con una plataforma que está en formación y que como primer acercamiento lo que hace es evaluar el clúster de manera natural. Utilizamos un mapeo de clusterización que tiene que ver con la metodología de Michael Porter, desarrollado en Harvard, junto con otras personas del Instituto de Competitividad de Harvard. En esta plataforma lo que tenemos es un mapa de dónde están ubicados los clústeres y con los colores se definen, pues, si el clúster está en crecimiento, en declinación. Y también para cada uno de los clústeres tenemos sus subclústeres y todos los indicadores económicos. Este pudiera ser un primer enfoque, evaluar la vocación de cada región. Pasando al siguiente slide, lo que podemos ver es cómo están tanto creciendo o en declinación cada uno de ellos y cuáles son los clústeres que están a su alrededor. Este acercamiento se puede tener para diferentes clústeres. Pasamos al siguiente slide. Bien, una vez que se ha conocido la vocación de la región, lo que hacemos es evaluar la competitividad de cada clúster. Esto lo hacemos con lo que llamamos el kit de Porter y bueno, donde principalmente se utiliza el diamante para conocer la competitividad de cada clúster. Con el siguiente slide, lo que podemos ver es el siguiente paso, y es que entonces ya se formaría la organización clúster, y en esta herramienta que esta sí es desarrollada en casa, es desarrollada en Sintonía, lo que queremos mostrar es cómo va evolucionando la colaboración dentro del clúster. En la parte de abajo explicamos de manera más detallada los pasos que debe seguir la madurez del clúster en términos de colaboración. Iniciamos con una red, el cambio de interés lo está traducido al español, lo que llamamos es switch of interest, en donde lo que queremos es cambiar lo que te trajo al clúster como participante, que es un interés personal, a un interés del grupo, y entonces lograr el consenso y el compromiso, para después evolucionar en no solamente hacer un trabajo compartido a través de un proyecto detonador de competitividad, sino que también exista una inversión compartida, que esto ya implica un nivel de compromiso bastante importante. Una vez generada esta colaboración y esta generación de valor compartido, pues bueno, se ven resultados como productividad, innovación, creación de nuevas empresas, especialización, etcétera, y se logra algo que es como ustedes bien mencionaban, que es parte del objetivo del clúster, que es lograr la competitividad global, pero siempre ligado al progreso social. Nosotros mediríamos el progreso social tanto al inicio de la formación del clúster como al final. Y pasando al siguiente slide, es justamente el progreso social lo que a nosotros nos interesa medir. El progreso social se mide en 3 aspectos. El principal, el inicio es medir las necesidades básicas humanas, que pueden ser nutrición, agua, seguridad. En segundo lugar, los fundamentos de bienestar, que es acceso a la información, al conocimiento, a una educación básica y mantener el ecosistema sano. Y el tercero es medir las oportunidades, que tiene que ver con libertad, inclusión y un acceso a educación más alta. Creemos que si la competitividad se ha logrado o si se ha logrado un crecimiento económico, tiene que ir en conjunto con el progreso social, y por ello en el siguiente slide les mostramos un mapa de la evaluación del índice de progreso social para las diferentes provincias de nuestro país. Estos pasos que son, resumiendo, identificar la vocación de la región, identificar qué grado de competitividad o evaluar y analizar la competitividad de esa vocación,
crear una estrategia y pasar a lo que es la evaluación ya del progreso social y de los medidores personalizados que pudiera tener el clúster, son los 4 pasos que nosotros estamos trabajando en sintonía. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Interesante este abordaje y también cómo ustedes esta medición y esta herramienta pues, permite, digamos, vislumbrar todo el panorama, desde el inicio, que pueden ser cómo arranca una red de colaboración, hasta su impacto final deseable, que es la mejora de ese progreso social. La misma pregunta, entonces, para James. Gracias, Iván. Pues voy a contar los 2 herramientas que hemos estado trabajando, desarrollando SPRI junto con Orquestra en los últimos par de años. Son herramientas para evaluación, pero para aprendizaje. Entonces están orientados no tanto a auditoría para medir un impacto preciso, pero a monitorizar y evaluar para aprender. Y el primero de ellos es un instrumento que hemos llamado pues, el voz de los usuarios, que efectivamente es un survey que se fue desarrollando durante un par de años y también con el apoyo del TCI Cluster Evaluation Working Group, y su última versión pues tiene 5 partes. Por un lado estamos midiendo la participación de las empresas en las actividades del cluster, pues a ver cuáles participan, de qué forma, etc. La valoración por parte de las empresas o socios del cluster, que no son solo empresas, son también otros tipos de entidades. La valoración de áreas específicas de cooperación, que es igual el core del survey. Luego la percepción sobre los impactos de cooperación. Y la percepción sobre la madurez de las dinámicas de cooperación. Entonces son como 4 distintas áreas y luego un quinto que es pues, información de fondo sobre la empresa o socio. Y este survey estaba diseñado, pues nos tardaba bastante diseñarlo, porque lo hicimos con las asociaciones de innovaciones de cluster. Entonces, desde Spring Orchestra, pues hicimos talleres con los 17 asociaciones para co-diseñar un poco el survey. También se integró ideas y preguntas que se han trabajado en el TCI Cluster Evaluation Working Group, donde SPRI también está muy activo. Y se lanzó el año pasado, en 2018, a todos los socios de todos los clusters y tuvimos unas 600 respuestas de empresas de los 16 organizaciones de innovaciones cluster. Entonces, un tipo de, pues el response rate es más o menos un 50% por ahí. Entonces, está bastante bien en términos de reflexionar la representatividad de los socios cluster. Si sigues al siguiente, os explico un poco algunos de los resultados. Por ejemplo, el segundo parte, que es entender o valorar los distintos áreas de trabajo de los clústeres. Pusimos en el survey unas 13 distintas áreas de trabajo que están cubiertas bajo la política cluster, que pueden hacer acciones las empresas, las asociaciones cluster financiadas por la política. Y pedimos a los socios de que nos, por un lado, decía cuáles de ellos eran más importantes para su competitividad y, por otro lado, cuáles de ellos creían que la asociación cluster deberían aumentar su esfuerzo, recursos, mantener o disminuir, para dar una idea de qué sensación tenían de la importancia de la propia asociación cluster con respecto a la importancia del reto. Y vemos, por ejemplo, aquí en este gráfico que algunas cosas como, por ejemplo, el atraer talento, que ellos en estos momentos le ven como de alta importancia para su competitividad, y también ve que es algo que las asociaciones clusters deberían dedicar más esfuerzo de apoyar. Por otro lado, vemos algo como aprovisionamiento en términos de compras conjuntos y estas cosas, que lo ven como escasa importancia de su competitividad y pues casi no deberían estar haciendo las organizaciones cluster acciones en este lugar. Entonces,
Este nos ha dado bastante inteligencia estratégica, a SPRI en particular, para ir trabajando con las distintas asociaciones cara a su convenio este año, en 2019. Además, los policymakers en SPRI han utilizado las respuestas. Hemos hecho un informe para cada asociación que compara sus resultados con el conjunto de todas las asociaciones. Y SPRI han utilizado estos informes en las reuniones de lanzamiento del convenio de 2019 para hacer una reflexión con los cluster managers sobre lo que están haciendo, lo que pueden hacer más, lo que deberían hacer menos, etc. Entonces, están utilizando esto como una herramienta de aprendizaje y mejora en este sentido. Si sigues a la siguiente, por favor, Iván. Esta es otra de las preguntas. Esta pregunta es el relacionado con la percepción de la colaboración en los clusters. Estas preguntas son los mismos que algunos que se desarrollaron en el TCI Cluster Evaluation Working Group, que se han utilizado también en otros países. Entonces, tenemos la posibilidad de comparar estos resultados con otros países. Ya hemos hecho un análisis, por ejemplo, comparado con Escocia, donde han hecho la misma tipo de las mismas preguntas. Y vemos ahí que bueno, hay bastante alto grado de acuerdo con todas las afirmaciones y el grado de satisfacción general con las actividades de las asociaciones es en general elevado, pero hay algo menos, por ejemplo, en el pregunto sobre si el cluster, si van al cluster cuando quieren solucionar retos. Entonces, este igual indica que aún hay trabajo que hacer para subir la confianza, para que el cluster es un primer punto de contacto cuando una empresa, un socio tiene un reto importante. Bueno, si sigues al siguiente, por favor. El segundo herramienta que estamos desarrollando es relacionado con utilizar todo mucha información que tiene SPRI coleccionado a través del programa Cluster y otros programas de innovación relacionado a los que nos puede ayudar a mapear y analizar las relaciones entre socios de un cluster. Y bueno, esta información está coleccionada, pero no estaba siendo utilizada o analizada. Entonces, en Orquestra hemos desarrollado una herramienta. Hemos hecho un primer paso de esta herramienta de visualización de datos y con una asociación, el Marítimo, y hemos intentado dibujar, como ves, este es un ejemplo, que tenemos una herramienta en que se puede poner varias distintas configuraciones para llegar a distintos tipos de dibujos, pero esto nos intenta agrupar dentro del propio cluster los socios que están colaborando más entre ellos. Y se ve, por ejemplo, los azules o los verdes, los rojos son más dispersos. Se ve también algunos socios que casi no colaboran, que están en los periféricos, y otros que están en el centro de todos, que tienen un tamaño de bola más grande. Y esto, trabajando con la asociación Cluster, vemos que es muy útil en entender los propios dinámicos de colaboración que existen en el cluster, donde hay hotspots, donde hay cold spots. Entonces, donde pueden igual mejorar sus actividades y también igual lo más interesante en esto es ver la evolución con el tiempo. Y una cosa que hemos visto es que si mapeamos esto en 3 años consecutivos, se ve bastante cambio en el red. Entonces, se ve algunas empresas entrando, saliendo de dinámicos de cooperación, pero normalmente las empresas tractores están bastante estables de un año a otro. Entonces, eso nos dice algo sobre el liderazgo en el cluster y quién está traccionando las dinámicas de colaboración. Y bueno, este es un trabajo en proceso, que es un piloto que hemos hecho y la idea es lanzarlo con otras asociaciones y hacerlo más general. Perfecto, James. Vamos a aprovechar entonces estos últimos minutos del webinar para plantear algunas conclusiones, algunos mensajes relevantes que ustedes deseen transmitir. Aquí, digamos, tenemos algunos aprendizajes que hemos ido resaltando, digamos, partiendo de la pregunta de lo que se quiera medir, las iniciativas Cluster como las organizaciones, a empresarios, sus acciones desplegadas,
también el sistema territorial y partiendo también de los distintos niveles que nos contaba muy bien Rocío, y desde las intenciones de generar redes colaborativas hasta la intención más superior, que es desarrollar progreso social. Entonces le voy a pedir a cada uno de ustedes que para ir cerrando este webinar y de alguna manera también atender algunas de las preguntas que están relacionadas justamente con cómo podemos, por ejemplo, medir y evaluar temas relacionados con productividad y cómo podemos medir y evaluar los temas un poco más complejos que hemos venido abordando relacionados con la confianza y la colaboración. Podemos dar como conclusiones y mensajes o recomendaciones, si bien se quiere, al cierre de este webinar. Entonces, hagámoslo en el mismo orden, le voy a dar la palabra a Rocío y al final cerramos con James. Bien, pues básicamente como conclusión a mí me gustaría decir que en realidad existen una cantidad de herramientas muy importantes y muy variadas. Estos han sido únicamente pues dos acercamientos de dos países, del País Vasco y de México, bueno, de la región. Y lo que sí habría que considerar es que el clúster genere un impacto de transformación, y la personalización de los medidores tendría que ser totalmente de acuerdo a la circunstancia y al tipo de clúster que se está manejando. Lo que sí vale la pena resaltar, creo, es que no se trata únicamente de conseguir el progreso económico, sino que también es importante conseguir el progreso social. Y bueno, definitivamente el éxito del clúster siempre va a estar mostrado por un impacto en la conciencia y un impacto económico y social. Fabuloso. James. Bueno, yo igual respondería a la pregunta que has mencionado sobre productividad, que viene un poco del marco que veo ahí en el Marco Ginas en los comentarios. Como he mencionado al principio, cuando dibujo un poco el cadena el Logic Model, hay muchas dificultades en medir el impacto de una iniciativa cluster en cosas muy concretas como la productividad o las exportaciones o otras medidas de desempeño de la empresa. Hemos hecho un análisis en Orquestro que hemos intentado hacer esto y hemos, por ejemplo, hecho análisis de analizar la productividad de las empresas que son parte de asociaciones y los que no están parte, pues buscando un matching entre empresas similares que están dentro o fuera de los clusters. Y sí, se puede hacer, pero lo que encontramos es que es muy dependiente de cómo especificas el modelo, de qué tipos de proxies utilizas en el modelo, etc. Entonces es muy sensible a todos los factores externos que también inciden en esta productividad. Entonces, por eso hemos estado enfocando más en las mediciones más cualitativas, las percepciones, etc. Y precisamente en el voto de los usuarios, una de las preguntas que preguntamos a los socios es si ellos ven que las actividades de la propia asociación han tenido un impacto positivo en su productividad o en su capacidad de exportar o en otros elementos de su desempeño. Y ahí vemos que la respuesta de los socios en el País Vasco suele ser relativamente, bueno, no negativo, es positivo, pero no es, la gran parte de las empresas no están tan seguros si han tenido un impacto o no pueden poner su dedo en el impacto en su productividad. Pero aún así, valoran muy positivamente las acciones de la asociación. Entonces veo que también en el punto de vista empresarial es bastante difícil por las empresas ver el valor del cluster específicamente para su productividad y atribuir este valor a su productividad, pero a la vez siguen pagando sus costos y siguen valorando alto los propios actividades. Entonces vemos ahí igual un poco de una paradoja en términos de esto, que yo creo que refleja la dificultad en llevar este tipo de evaluación a medidas muy concretas sobre la productividad. Perfecto, muchas gracias a Rocío y a James por estos mensajes resaltados al final. Byron, nos han estado preguntando si se puede compartir la presentación. Vamos a socializarla con todos los participantes. Agradecemos al capítulo
Latinoamérica de TCI Network y a todas las personas que facilitaron en la realización de este webinar. Este tema, sin lugar a dudas, va a ser relevante para los programas Cluster en Latinoamérica, particularmente en Colombia, así lo es. Así que esperamos seguir en contacto. James, estaremos atentos a noticias del Working Group que se tiene en TCI Network, así como de todas las actividades que la red va a tener durante el 2020. Muchas gracias nuevamente a Rocío, a James y a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes mañana a todos. Muy bien, muchas gracias a todos.